De nuevo, buenas noches. Este segundo encuentro de clase en aula virtual o segunda sesión sincrónica tiene dos propósitos. Primero es abordar aspectos específicos correspondientes al hito número 2, dentro de los cuales obviamente se incluyen las respectivas actividades que ustedes deben desarrollar dentro del marco del mismo. Y en segundo lugar, es hacer algunas aclaraciones, explicar algunos puntos clave de lo que deben desarrollar y ejemplificar algunas de esas actividades para que pues les sirvan a ustedes de referencia y de esa forma ustedes puedan dar el mejor desarrollo posible a este hito número 2. En ese orden de ideas, lo primero es aclarar que el hito número 2 tiene como objetivo principal darle continuidad al proceso de cierre de proyecto, pero en este caso con base en una revisión de la matriz de indicadores de resultado y los respectivos KPIs o Key Performance Indicators que ustedes debieron haber planteado en su debido momento para medir el rendimiento de los respectivos entregables que se propusieron. Y a partir de esa medición, pues determinar los resultados de rendimiento de dichos entregables y en consecuencia determinar si se alcanzaron o no los respectivos objetivos específicos y en consecuencia el objetivo general. En esencia, en eso consiste el hito número 2. A este hito número 2 hemos llegado a través del desarrollo del hito número 1, en el que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer una primera revisión de cierre en la que verificaron, por un lado, la coherencia y secuencialidad entre objetivos específicos. También pudieron verificar o revisar si de pronto el objetivo X, Y o Z tenía problemas o ajustes por hacer en cuanto a redacción. Y por otro lado, también tuvieron la oportunidad de verificar si los entregables correspondientes o relacionados con cada objetivo realmente eran coherentes con dichos objetivos. Verificaron si los entregables tenían un buen nivel de desarrollo o completitud y también tuvieron la oportunidad de verificar si tal vez hacía falta algún entregable que fuera imperativo o importante para el buen desarrollo del proyecto. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de revisar las respectivas rúbricas de evaluación y las retroalimentaciones de cada uno de sus proyectos. Tengan en cuenta que esas observaciones y esas recomendaciones se hacen desde una perspectiva objetiva y se hacen con el objetivo, valga la redundancia, de construir sobre lo que ustedes ya venían trabajando y construyendo, se hacen con el objetivo de aportar para una mayor completitud o aportar para una mayor claridad y al final aportar para que el proyecto tenga el mejor cierre posible, no solo frente a sus clientes, sino también frente a los futuros jurados o a los futuros docentes que van a escucharlos en las respectivas sustentaciones. Entonces, por favor, analicen esas recomendaciones, confróntenlas frente a lo que ustedes venían trabajando y traten de complementar, pulir y mejorar lo que tengan que mejorar. Todo eso lo pueden seguir trabajando y todo eso lo pueden seguir edificando en paralelo con lo que se va a trabajar durante el hito número 2 y lo van a poder seguir complementando, ajustando o mejorando de aquí al final del trimestre, ¿listo? Sin embargo, también tengan en cuenta que sería importante que para este hito número 2 ustedes pues aplicaran las recomendaciones antes del desarrollo del hito número 2 o, insisto, en paralelo al desarrollo del hito número 2 porque todo lo que tenga que ver con el hito número 1 al final termina afectando al hito número 2. Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud. Gracias, Brian. Gracias, Carolina, Jason. Bien, excelente. Bueno, entonces, entrando en materia, es importante también que tengan presente que este hito número 2 tiene una duración de 2 semanas. Esto a diferencia del hito número 1, para el cual teníamos 3 semanas de trabajo, ahora solo vamos a tener 2 semanas de trabajo, pero es tiempo suficiente para que se desarrollen las actividades de la mejor manera posible. Como ustedes bien saben, la idea es que dentro de las 2 semanas desarrollen una serie de actividades. En este caso, en primer lugar, deben desarrollar una serie de lecturas
Estas lecturas se relacionan directamente o de forma estrecha con lo que es el tema que nos convoca, que son los Key Performance Indicators, indicadores clave de resultado o rendimiento. Ustedes ya dominan ese tema, ya están familiarizados con ese tema, pero nos sobra que recuerden algunos puntos claves del mismo a partir de esas lecturas. También deben participar en el foro del hito número 2. Para participar en el foro del hito número 2 deben ir a la bibliografía del módulo correspondiente al hito número 2. Ahí van a encontrar una bibliografía general donde encuentran estas lecturas, pero también van a encontrar unas lecturas específicas que sirven de soporte para la participación en el foro del hito número 2. Esas son como el primer grupo de actividades que deben desarrollar. Por otro lado, tenemos las actividades que se relacionan con los documentos que van a tener que comprimir y subir a la tarea del hito número 2. Esencialmente son 3 documentos. El primer documento es la consolidación de los indicadores clave de resultado en la matriz de indicadores clave de resultado en su última versión o versión actualizada. Con base en esa consolidación, van a realizar un PowerPoint o un PDF donde van a presentar la información más relevante sobre KPIs relacionados con los entregables más importantes y finalmente van a realizar un screencast o un video en el que ustedes presentan esa información que distribuyeron dentro del PowerPoint o dentro del PDF. ¿Listo? En esencia son esos 3 documentos los que ustedes van a tener que subir a la tarea del hito número 2. ¿Qué información mínima necesaria se les pide para esa presentación y para ese video? La siguiente. En primer lugar, el objetivo específico. ¿Listo? En segundo lugar, el nombre de cada entregable relacionado con el objetivo específico que referenciaron anteriormente, el nombre de cada indicador de resultado relacionado con dicho entregable, la línea base del indicador en el caso de que aplique, la meta establecida para el indicador y la fecha final de medición de ese indicador, el estado actual del indicador en cuanto a rendimiento y resultados. Tengan en cuenta que si aún están ejecutando alguna campaña o alguna estrategia, pueden incluir datos, cifras o resultados parciales. Si no han podido ejecutar por X o Y motivo, en esta columna ustedes lo que van a hacer es incluir con total claridad pues la palabra no hemos ejecutado o la frase no hemos ejecutado. ¿Listo? Y por lo tanto no se ha podido medir. Bueno, ahí hacen la aclaración. Y si ya tienen resultados finales, pues incluyen el resultado final o la cifra final que hayan obtenido. Finalmente, el aporte de los indicadores a la medición del alcance del entregable y del objetivo. Esta es la información mínima necesaria que debe ir en el PowerPoint y en el respectivo video de presentación. Para que me entiendan un poquito más esto que les estoy mostrando de manera textual, les presento un esquema en el que se muestra esa información de manera organizada. Entonces, acá vemos el objetivo específico número 1, obviamente aquí estaría redactado el objetivo específico número 1, y después incluimos una pequeña tabla en la que en la primera columna hace referencia al entregable 1 correspondiente con el objetivo específico referenciado previamente. Entonces, entregable 1 correspondiente con el objetivo específico número 1. La siguiente columna hace referencia a los Key Performance Indicators que ustedes tuvieron en cuenta para medir el rendimiento de ese entregable número 1 correspondiente al objetivo específico número 1. Enseguida de la columna de KPIs vemos la línea base del indicador. Recuerden que la línea base es una cifra, un valor o un resultado previamente obtenido por el cliente en el caso de que previamente haya realizado un entregable similar al que nosotros estamos desarrollando. Si el cliente el mes pasado desarrolló un entregable similar a este entregable número 1 que estamos desarrollando en este momento, probablemente tenemos una cifra, un dato o un resultado que sirve como línea base para después comparar. ¿No? Posteriormente la meta es la cifra ideal que queremos alcanzar al desarrollar dicho entregable. La fecha final de medición, en este caso ustedes pueden poner fechas parciales o la última fecha en la que hayan medido, por ejemplo los últimos 30 días o la última semana o el último mes.
Finalmente, el resultado del estado actual. Acá es donde también pueden aclarar si es un resultado parcial o es un resultado final o si definitivamente no han podido obtener resultados porque no han ejecutado. Exactamente, Wilmer. Si no hay línea base, simplemente ponen no aplica. Y listo. Ahí no tenemos ningún problema. Bueno, no aplica. Posterior a esto, entonces va simplemente un resumen o una sinopsis de lo que esos KPIs le aportaron a la medición del entregable y al respectivo objetivo específico número uno. La misma lógica la siguen aplicando para los demás slides. Es decir, si para el objetivo específico número uno tenemos dos entregables, en el siguiente slide volvemos a repetir el objetivo específico número uno, pero lo que hacemos es incluir la información del objetivo, perdón, del entregable número 2 relacionado con el objetivo específico número uno, los KPIs que tuvimos en cuenta para medir el entregable número 2 y así sucesivamente. Bueno, eh, para que haya aún más claridad, vamos a dar un ejemplo de presentación de un estudiante de un trimestre anterior. Este estudiante ya se graduó, le fue muy bien. Ese ejemplo también lo van a tener disponible en el aula virtual. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo en el que se muestra esto, pero pues ya aplicado a la realidad. Bien, entonces el estudiante se llama Jesús Segura, él pues plantea o propone una portada, listo, le da el título de entregable indicadores de resultado, perdón, hace una hora de presentación de él, esto no es necesario, pero si ustedes lo quieren hacer así, no hay ningún problema, lo pueden también hacer así. Antes de abordar todo lo relacionado con Key Performance Indicators, él también incluye una información de tipo contextual. Esto tampoco es necesario, pero si ustedes lo quieren hacer así, también es válido. Y ahí se arranca con lo que se le solicita. En este caso, entonces, un primer slide de objetivo general del proyecto y después empieza a presentar la información, pero fíjense en este detalle y es que él arranca desde el objetivo específico número 2. ¿Por qué arranca desde el objetivo específico número 2? Porque los entregables correspondientes al objetivo específico número uno no requerían KPIs. Recuerden que no todos los entregables requieren KPIs. Bueno, entonces en esta presentación ustedes se pueden enfocar únicamente en los objetivos para los cuales hayan planteado entregables que sí requieran KPIs o que sí requerían en su determinado momento KPIs. Por eso es que él arranca desde el objetivo específico número 2 y nos dice que el entregable número uno relacionado con el objetivo específico número 2 es el desarrollo de un portal web. Aquí el estudiante está utilizando mal el concepto de portal web. Realmente no era un portal web, pero bueno, no importa, era un sitio web. Nos está diciendo que su primer entregable relacionado con este objetivo específico número 2 es el desarrollo de un sitio web para el cual tuvo en cuenta una serie de indicadores clave de resultado que le permitieron medir el rendimiento de este entregable. En este caso, número de usuarios únicos, porcentaje de interacción, número de visitas totales, número de visitantes recurrentes, páginas vistas, porcentaje de rebote, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos Key Performance Indicators le permitieron a él medir el rendimiento de este entregable de desarrollo de sitio web. En este caso, el cliente no tenía antes un sitio web, por lo tanto, no existe línea base. ¿Listo? Entonces no aplica o no existe línea base. Cualquiera de las dos formas de expresarlo es válida. Él aquí está cambiando un poco y está cambiando un poco frente a las columnas que yo les presentaba anteriormente porque está incluyendo la columna de fuente de información o fórmula. También es válido, listo, también es válido que incluyan esta columna, no hay ningún problema. Entonces, cuando el KPI requiere de una fórmula matemática para ser calculado, entonces incluyen la fórmula. Si no incluyen fórmula matemática, pueden incluir la fuente o el medio de donde están tomando la información y los datos. La meta, que es la cifra ideal, y finalmente el resultado actual al corte de medición. Él estaba midiendo o estaba presentando información a corte de los últimos 30 días. Y finalmente, después de la tablita, él pues menciona cuál fue el aporte de estos indicadores clave de rendimiento a la medición del entregable y a la medición del objetivo específico número 2. Y
continúa, ¿listo? Entonces, en el siguiente slide se mantiene dentro del objetivo específico número 2, nos mantenemos en el objetivo específico número 2, pero ya empieza a hablar del segundo entregable relacionado con dicho objetivo. En este caso, una estrategia de Search Engine Optimization o una estrategia de SEO, para la cual también tuvo en cuenta un grupo de indicadores que le permitían medir el rendimiento de dicha estrategia. Nuevamente, el cliente no tenía o no había realizado anteriormente una estrategia de este tipo porque pues no tenía sitio web, por lo tanto tampoco aplica la línea base, está la columna de fuente y fórmula, meta, resultado a corte de los últimos 30 días. Y así sucesivamente, después pasa al objetivo número 3, el entregable número 1, relacionado con ese objetivo número 3, era una estrategia de email marketing. Fíjense que hasta el momento todos los entregables que él está presentando con relación a los respectivos objetivos son entregables que obligatoriamente deben tener KPIs. Así como hay entregables para los cuales no es obligatorio tener KPIs, hay unos entregables para los cuales sí, por su naturaleza, es obligatorio plantear KPIs. Bien, entonces él continúa así, estrategia de email marketing, un grupo de indicadores clave de rendimiento de resultados que le permiten medir el rendimiento y los resultados de dicha estrategia de email marketing, y así sucesivamente. Bueno, si se entiende el ejemplo, muchachos, se entiende lo que se debe hacer y la información que se debe incluir dentro de la presentación. Perfecto. Lian, Brian, Ángela, excelente. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer con total confianza. Bien, entonces, esta presentación la encuentran como ejemplo dentro del módulo correspondiente al hito número 2 en la parte de actividades, junto al video que él hizo y junto a la matriz de indicadores de resultado. Bueno, para que tengan ahí presente que esto lo van a encontrar en el aula virtual. Bien, continuemos entonces con la presentación. Bien, en definitiva, los documentos que deben entregar son, en primer lugar, la matriz actualizada o la última versión de la matriz de indicadores de resultado. Dentro de dicha matriz van absolutamente todos los objetivos y absolutamente todos los entregables, hasta los que no tienen KPIs. Bueno, deben ir todos los objetivos y todos los entregables. En segundo lugar, va el PowerPoint, ¿listo? O el PDF, donde incluyen la información filtrada o la información sobre objetivos y entregables que sí requerían KPIs, ¿bien? Y finalmente, la URL del video en el que ustedes presentan esa información alojada dentro del PowerPoint o dentro del PDF. La idea es que ese video, y de acuerdo a lineamientos de la especialización, no sea mayor a 7 minutos, pero tranquilos, si de pronto se llegan a pasar de los 7 minutos o sienten que van corriendo demasiado, pues fresco, se pueden extender más allá de los 7 minutos. Yo igual voy a escuchar en su totalidad las presentaciones, listo, no se preocupen. Bueno, si superan los 7 minutos, no se preocupen. Ahora, pues tampoco la idea es extenderse por ahí 20 minutos o media hora. No se tienen que extender tanto. Por ahí en 10 minuticos o máximo 15 minuticos ustedes pueden presentar de forma fluida, clara y contundente todo lo relacionado con el performance indicator de los entregables que los requerían. ¿Listos? ¿Hasta ahí claros? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bien, reitero que en la matriz va absolutamente toda la información, pero en la presentación y en el video, teniendo en cuenta que no se tienen que extender tanto, pueden incluir únicamente la información de KPIs para los entregables que los requerían. Bien, entonces hasta aquí las actividades que deben desarrollar. Bueno, son actividades que, como lo pueden notar, pueden desarrollar sin ningún inconveniente dentro de las 2 semanas, esta y la siguiente semana. Ahora algunas recomendaciones para que ustedes desarrollen esas actividades de la mejor manera posible, aclarando que no es el único camino que se puede seguir. La primera recomendación que les hago es que
así como lo hicieron en el hito número uno, revisen de manera muy juiciosa, muy minuciosa, muy detallada, muy objetiva y muy autocrítica la matriz actual de indicadores de resultado o la matriz que venían trabajando. Revísenla de tal forma que logren identificar si tal vez hay KPIs que no tienen nada que ver con los entregables o si de pronto hacen falta KPIs para algunos entregables. ¿Listo? También tengan en cuenta que si deben hacer ajustes en la EDT con respecto a las retroalimentaciones que se hicieron en el hito número uno, si de pronto deben hacer algún ajuste de orden, de forma o de fondo en la EDT, es importante que hagan esos ajustes antes de la revisión de la matriz, porque la idea es que la matriz tenga total coherencia con la EDT. La EDT al final es el faro que guía todo el proyecto y es la columna vertebral de todo el proyecto. Por lo tanto, la información que está alojada en la EDT debe verse reflejada con total cohesión y coherencia con todo el resto de la documentación. Es decir, la EDT debe tener al final total coherencia con la matriz de indicadores de resultado. Bueno, entonces hagan esa revisión juiciosa, minuciosa y detallada de la matriz. Esta recomendación aplica para absolutamente todos los estudiantes. La segunda recomendación solo aplica para aquellos estudiantes que vieron nacer la especialización, que empezaron en la primera cohorte de la especialización y que por X o Y motivo tuvieron que aplazar trimestres y hasta ahora están retomando nuevamente la especialización. Esos estudiantes, pues no los estoy viendo conectados en este momento, pero bueno, no importa. Esos estudiantes, como esto queda grabado, igual les hago la recomendación. Esos estudiantes trabajaron una matriz que lamentablemente no era lo suficientemente completa como la que ustedes sí trabajaron. Esta matriz tiene un grave error y es que no incluye una columna con objetivos específicos y tampoco incluye una columna con los entregables relacionados con los objetivos específicos. Por lo tanto, los indicadores quedan volando, quedan sueltos, no se sabe estos indicadores a qué entregable apuntan y por lo tanto no se sabe tampoco a qué objetivo están apuntando. Entonces, esta matriz para aquellos estudiantes que están retomando la especialización, pues debe ser descartada para que no surjan preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿y estos KPIs a qué entregables apuntan, a qué objetivos le pegan, cómo están midiendo el objetivo general? Para que no surjan esas preguntas, simplemente hay que descartar esta matriz y trabajar en la matriz que ustedes sí tuvieron la oportunidad de abordar desde el primer trimestre. Ustedes sí conocen esta matriz y ya tuvieron la oportunidad de trabajarla. Desde la resolución del caso por allá en primer trimestre hasta ya el planteamiento de dicha matriz dentro de sus proyectos. Bien, esta matriz tiene dos opciones. Listo, esta no es una camisa de fuerza y como todo dashboard puede tener algunas modificaciones. Entonces tenemos una primera opción o una primera versión de la matriz, que es la que ustedes conocen. Se compone de objetivo general. Aquí sí tenemos una columna de objetivos específicos. Listo, acá, por ejemplo, para efectos del ejemplo, yo solo estoy incluyendo dos objetivos específicos, pero si su proyecto tiene más de dos objetivos, como tres o cuatro, entonces incluyen todos los objetivos específicos y en la siguiente columna todos los entregables relacionados con dichos objetivos. Bien, entonces acá vemos los entregables relacionados con los objetivos y enseguida podemos ver la columna de Key Performance Indicators que sirven para medir el rendimiento de cada uno de los entregables, ¿no? Después va la línea base, acá nuevamente si no consideran que hay línea base, pues obviamente no aplica. Recuerden que igual la matriz es la base, para la redundancia, para lo que ustedes van a incluir dentro de la presentación y en el video. Entonces, esto es lo primero que ustedes hacen. La fórmula o la fuente de información, la meta que buscaban y el resultado parcial final, o si no tienen resultados, pues aclaran que no tienen resultados, pero pueden de pronto llegar a proyectar una fecha de medición futura. Eso sería importante. Aunque no hayan ejecutado algunos entregables, sí deben haber KPIs planteados para que el día de mañana o pasado mañana o la siguiente semana o el mes siguiente, cuando el cliente libere presupuestos o se solucionen los problemas que se tengan que solucionar para que se pueda ejecutar determinado entregable, pues se tenga una idea de cómo se van a medir esos entregables a futuro. ¿Listo? Bien, esta primera opción
Aplica para entregables que quedaron planteados de forma muy específica y muy exacta, como por ejemplo, planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda de Google. ¿Listo? Claramente el entregable está planteando en qué tipo de red se va a realizar la campaña. En este caso, una campaña en red de búsqueda. Como tenemos clara la red de Google donde se va a desplegar la campaña, ya nos va a quedar muy fácil establecer los Key Performance Indicators que nos permiten medir el rendimiento de dicha campaña en esa red específica. Bueno, acá solo estoy poniendo o ubicando 3 Key Performance Indicators, pero pueden ser más. Entonces, impresiones o número de impresiones, número de clics, el click-to rate, podría también de pronto incluir el tráfico generado en una landing page, los leads generados en la landing page y las conversiones si es que estaba enfocado en conversiones o performance. Bien, el caso es que como el entregable me quedó específico, pues así mismo puedo plantear KPIs específicos. ¿Listo? Segundo entregable para este objetivo, planteamiento y ejecución de campaña en red de display de Google. Nuevamente estoy especificando que la segunda campaña u otra campaña va para una red distinta a la de búsqueda, va para la red de display, por lo tanto nuevamente puedo poner una serie de Key Performance Indicators que me permiten medir el rendimiento de dicha campaña específica. De esa forma podemos entregarle resultados exactos y y específicos al cliente. Le podemos decir, vea, por este lado la campaña rindió de tal forma y por este otro lado la campaña rindió de tal otra. Bueno, entonces, importante, esta primera opción aplica para entregables que hayan quedado planteados de forma muy exacta o muy específica. Asimismo, puede que haya entregables como, por ejemplo, este tipo de entregables de tipo analítico o de tipo estudio, que no necesariamente necesitan KPIs, por lo tanto se puede poner no aplica. En este caso, yo puse para este tipo de entregable un indicador de nombre porcentaje de avance en los análisis. ¿Listo? No hay un indicador típico, clásico o universalmente establecido para este tipo de entregables. Sin embargo, si yo estoy trabajando con un grupo de personas a los cuales yo les delegué este análisis de usuario y competencia, yo puedo medir el rendimiento de ese equipo de trabajo y lo que están haciendo a través del porcentaje de avance en determinado tiempo. Entonces, pues para algunos indicadores, para algunos entregables, insisto, no aplican indicadores, pero pues si ustedes consideran oportuno incluir el indicador de rendimiento a partir de porcentaje de avance, también lo podrían poner, no habría inconveniente. Por este lado, en cambio, sí estos entregables sí prácticamente requieren Key Performance Indicators. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto es simplemente, y en términos coloquiales, un recorderis de lo que ustedes ya conocen. Bien, excelente. ¿Existe otra opción, muchachos? Bueno, existe otra opción u otra alternativa. Entonces, la opción 2 de esta matriz de indicadores de resultados, y ojo con esto, aplica para entregables que quedaron planteados de una manera un poco más global o genérica. Ejemplo, planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Queda claro el tipo de estrategia, ¿listo? Estoy diciéndole al cliente, vamos a hacer una estrategia de contenido orgánico, pero yo acá estoy hablando en plural y me estoy refiriendo a varios medios sociales. Los Key Performance Indicators para medir el rendimiento de una estrategia de contenido orgánico puede variar o puede cambiar dependiendo del tipo de medio social. ¿Listo? Este entregable es totalmente válido. Sin embargo, como quedó planteado de forma genérica, me obliga a que antes de la columna de indicadores de resultado incluya la columna de actividades o medios de comunicación, listo, medios donde se va a desplegar la estrategia. Gracias a esta columna puedo especificarle al cliente que esta estrategia de contenido orgánico en primer lugar va para Facebook. Aquí ya logré especificar que por un lado la estrategia va para Facebook. Por lo tanto, ya puedo también pensar en Key Performance Indicators igualmente específicos para poder medir el rendimiento de la estrategia orgánica en este medio particular. Bueno, por eso es que se hace importante la inclusión
de esta columna, antes de la columna de KPIs, porque nos permite especificar el medio donde se despliega la estrategia. Y por otro lado, también tenemos contenido orgánico para LinkedIn. Por lo tanto, como ya logramos especificarlo, también podemos pensar en Key Performance Indicators que nos van a facilitar la medición del rendimiento de dicha estrategia en este medio específico. Bueno, acá nuevamente estoy incluyendo solo 3 Key Performance Indicators, pero podrían ser más. Esto no los quiero tampoco sesgar. Pueden ser más y pueden variar dependiendo de las necesidades del proyecto. Y bueno, finalmente acá sí ya planteamiento y desarrollo de estrategia de pauta en Facebook. Acá ya especifiqué que pues es pauta y es en Facebook, entonces acá simplemente reitero que el medio es Facebook e incluyo los respectivos Key Performance Indicators. Si se entiende esta variante o esta variación de la matriz, muchachos. Hola, ¿siguen ahí? Ok, gracias, Catalina. ¿Los demás siguen por ahí? Bien, excelente. Entonces, insisto, estos entregables son totalmente válidos. Lo que pasa es que cuando uno los redacta de forma un poco más amplia o abierta o genérica, pues se hace necesario esta columna para lograr especificar en dónde se despliegan las estrategias. Bien. Eh, Recuerden también el tema del retorno de la inversión, que puede ser global o puede ser retorno específico sobre la inversión publicitaria. Con respecto a retornos de inversión, en la industria en la que ustedes y yo nos movemos, los clientes siempre van a exigir retorno en ventas. Es el retorno más importante y es el retorno que se debe perseguir o sobre el cual se debe posar la mirada en cualquier proyecto. ¿Listo? Es lo más normal que nos exijan retorno en ventas. Sin embargo, no es el único retorno y antes del retorno en ventas hay otros tipos de retorno que también son válidos y que de hecho son necesarios para lograr un retorno en ventas. Bueno, entonces, para clarificar un poco esto que les estoy diciendo y para que ustedes también lo recuerden, porque estoy seguro que también lo conocen, voy a mencionar rápidamente lo que es el ciclo del retorno de la inversión. Esto no me lo estoy inventando yo, esto está basado en Seth Godin, en Max Linderman y en otros marqueteros duros de la industria. Ellos lo que nos dicen es que dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de proyecto, se podría llegar a retorno en ventas de una o sería necesario antes de retorno en ventas buscar otros retornos. Ejemplo, cuando el cliente con el que estamos trabajando tiene amplia experiencia en digital, ya ha realizado una serie de campañas, ya ha realizado una serie de estrategias que han rendido resultados, ya hay un camino allanado. Listo, ya hay un camino trabajado. Por lo tanto, sí se podría pensar en retorno en ventas. Y además de eso, el cliente que tiene experiencia tiene un buen músculo financiero y un buen presupuesto, pues se puede pensar en retorno en ventas. Sin embargo, si el cliente es todo lo contrario, hasta ahora está empezando en el mundo digital, no tiene experiencia, no tiene presupuesto, no tiene músculo financiero, es muy berraco alcanzar retorno en ventas de una. Antes hay que buscar otros retornos que vayan preparando el camino para el retorno en ventas. Bien, entonces el ciclo parte de algo que queremos lograr o un objetivo. Entonces, hablamos, por ejemplo, de querer lograr alcance, notoriedad, seguidores, interacciones, comentarios en blog, suscripciones en el blog, aperturas de newsletters, suscripciones a newsletters, tráfico al sitio web, visitantes únicos, recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos va a exigir siempre el cliente, independiente de que sea nuevo o, o con gran experiencia, es ventas, 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 plata, plata, necesito plata. ¿Listo? Sin embargo, y nos va a pedir que traduzcamos esto a plata. Sin embargo, insisto, eso no siempre es posible hacerlo de inmediato. Entonces, aquí es cuando entra el conocimiento de ustedes para que eduquen al cliente. Si el cliente hasta ahora está empezando y quiere ventas de inmediato, ustedes le pueden decir, listo, cliente, vamos a lograr retorno en ventas, pero antes necesitamos buscar otros retornos que nos preparen para las ventas. En este caso podemos buscar share of voice, que es el porcentaje de personas que están hablando de nosotros en medios digitales frente al porcentaje de personas que están hablando de los competidores en medios digitales.
O el share of market también es un retorno importante. El share of market es la porción de mercado de personas que tenemos interesadas en nosotros frente a las personas que están interesadas en toda la categoría. El aumento de capital social también es un retorno importante. Si no tenemos capital social, por ejemplo, en medios sociales es muy berraco llegar a generar ventas en medios sociales. Aumento de bases de datos también es un retorno importante. Posicionamiento o reposicionamiento, lograr free press también es un retorno importante. Lograr alianzas estratégicas es un retorno importante. Lograr clientes prospectos es un retorno importante. Todos estos retornos pueden ir preparándonos para el retorno en ventas. Cuando ya logramos las ventas gracias a estos retornos previos, podemos reinvertir el dinero en nuevas estrategias para buscar nuevos objetivos y seguir buscando retornos. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta para cuando estén presentándole el proyecto a sus clientes, para cuando estén hablándole de retornos de inversión. Dependiendo de la naturaleza del cliente, pueden mencionarle otros retornos antes de retorno en ventas. Si ya lograron ventas, excelente, genial. Entonces podrían hablar directamente de retorno en ventas, pero también de otros retornos paralelos. Bueno, hasta ahí más o menos claros. ¿Cómo vamos? Bien, mal, regular, todo bien. Bien, excelente, Marcelo. Listo, bien, gracias John, gracias Jason. Esto también suele presentársele a los clientes a manera de metáfora, ¿listo? La metáfora del trayecto. Uno le puede decir, y esto es principalmente para medios sociales, que es donde a veces se complica tanto hablar de retornos de inversión y de retornos en ventas. Hay dos trayectos, básicamente hay un trayecto largo para lograr retorno en ventas en Facebook o en medios sociales y hay un trayecto corto. El trayecto largo lo tienen que recorrer quienes están hasta ahora arrancando. ¿Listo? Quienes hasta ahora arrancan en medios sociales, primero tienen que generar contenido orgánico y o promocionado enfocado en lo emocional, en lo inclusivo, en contenido de época, contenido de marca, contenido de producto y contenido de servicio, pero no metiéndole por los ojos a las malas la venta de estos productos, ni hablando en un tono de venta, 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 no. Listo, primero un contenido suave, calmado, sin mencionar de manera muy directa el tema de venta. Listo, de esa forma vamos a empezar a generar una comunidad, vamos a empezar a generar seguidores y vamos a empezar a generar retornos antes de ventas, como el share of voice, el share of market, el aumento del capital social, el aumento del número de menciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estos retornos previos nos van preparando para lo siguiente. Cuando ya tenemos todo esto generado, podemos empezar a complementar estos tipos de contenido con contenido ya enfocado en conversión. ¿Listo? Porque pues el seguidor ya está preparado. Cuando ya haya un buen engagement, Esteban, es decir, cuando ya haya un buen nivel de relacionamiento con los clientes, cuando los clientes ya conozcan las características de los productos, cuando estén interactuando con usted y usted sienta que hay un buen feeling, que no hay, digamos, problemas de atención al usuario, que no hay inconvenientes, riesgos de crisis de reputación y nada de eso, cuando haya un buen engagement ya se puede empezar a meter el tema de venta. ¿Listo? Si hablamos en términos temporales, depende también de mucho de la frecuencia de publicación de contenido diario. Si hasta ahora se está empezando, pero se empieza con un muy buen nivel de frecuencia o con una buena frecuencia de publicación de contenido, por ejemplo, de 4 contenidos diarios, va a ser mucho más rápido esta generación de comunidad, la generación de engagement y posteriormente se va a dar más rápido la oportunidad para hablar de ventas. Eh, Depende muchísimo del número total. Por ejemplo, en Facebook, si tenemos 1000 fans y de los 1000 fans solo tenemos una persona que está interactuando con nosotros, ahí el engagement rate es bajísimo, tenemos que tratar de enganchar a más personas. Es muy variable, Esteban, depende muchísimo de la cantidad de comunidad que ustedes tengan en medios sociales y a partir del número total de comunidad, cuántas de esas personas de la comunidad están interactuando. Pero, insisto, también dependerá muchísimo de la frecuencia de publicación de contenido. Si ustedes generan contenido, si están arrancando y generan muy buen contenido, por ejemplo, 4 contenidos diarios, va a ser mucho más fácil lograr esa comunidad y va a ser mucho más fácil generar interacciones y ya ustedes van sintiendo, van notando
cuándo se da la oportunidad para esos contenidos. Es más, los mismos clientes van a empezar a solicitarles información sobre precios, sobre cómo efectuar compras, o los van a empezar a contactar para cerrar negocios. Se va a ir dando también a partir de esas mismas interacciones, los clientes les van dando el pie o la mano para que ustedes vayan generando ese contenido. ¿Listos? ¿Listo, Esteban? Perfecto. Bien, entonces ya después pueden empezar como a meter en contenido más enfocado en ventas, en conversiones. Los seguidores ya van a estar mucho más abiertos a este tipo de mensajes, no los van a tomar como algo negativo, como algo invasivo. Y pues nada, ya pueden ustedes empezar a sembrar enlaces que dirigen a una landing page, o dentro de los mismos canales sociales ya hay plugins adaptados para generación de ventas, entonces pueden generar las ventas. Pero fíjense que primero tiene que haber una buena base de contenido orgánico o promocionado que no esté enfocado en ventas, y después empezar a combinarlo. Ya cuando de pronto el cliente sí tiene experiencia, tiene recorrido, tiene una muy buena base de contenidos de este tipo, tiene un buen nivel de interacción con los usuarios, ya los usuarios están abiertos a ese mensaje, pues ya se puede invertir en publicidad, en pauta publicitaria, ya se puede invertir en contenido promocionado enfocado en conversiones, y listo, ahí ya se facilita un poquito más el proceso. Y al final todo esto se relaciona con el funnel o el embudo de marketing, donde buscamos primero atracción, luego interés, luego consideración. En las fases de interés y consideración es donde principalmente se dan estos retornos antes de ventas, que insisto, son válidos. Lo que pasa es que no siempre se le mencionan al cliente, porque el cliente y nosotros estamos muy enfocados en ventas. Eso no está mal. Siempre tenemos que tener en el horizonte las ventas, pero si el cliente requiere antes esto, pues sería importante también hablarle de esto al cliente, para que él también entienda que hay que seguir un proceso, hay que seguir un camino. Y finalmente ya pues se logran las conversiones. ¿Sí se entendió más o menos este brochazo rápido de lo que son los retornos antes de ventas y el retorno en ventas? Bien, Jason. Ténganlo en cuenta, ¿listo? Ténganlo en cuenta para cuando estén hablando con sus clientes, ténganlo en cuenta cuando estén, por ejemplo, en la sustentación de su proyecto o al momento de la ponencia. Ustedes pueden hablar de esos otros retornos antes de ventas, y si tienen además retornos en ventas, pues mucho mejor todavía. Bien. Mm, para ir cerrando y para ir terminando esta parte vuelvo a la palabra coloquial, de recorderis de cosas que ustedes ya saben. Simplemente les quiero mencionar algunos Key Performance Indicators típicos, clásicos, o que suelen ser utilizados para determinados medios de comunicación digitales y para determinadas estrategias. Así como hay entregables para los cuales no se requieren Key Performance Indicators, hay otros entregables para los cuales sí obligatoriamente se requieren Key Performance Indicators. Por ejemplo, si dentro de nuestro proyecto tenemos un website, ese website lo podemos medir en cuanto a rendimiento y a resultados a partir de una serie de métricas. Existen 1000 métricas, no las tienen que utilizar todas. Simplemente seleccionan las métricas adecuadas, y al seleccionar las métricas adecuadas, automáticamente las convirtieron en Key Performance Indicators para medir el rendimiento del website. Entonces, hay una serie de métricas que se podrían llegar a tener en cuenta para la medición de un website: número de visitas, visitantes únicos, visitantes nuevos, recurrentes, páginas vistas, bounce rate o tasa de rebote, fuentes de tráfico, leads, etc. Si de pronto dentro del sitio web tenemos alojado un blog, el blog también podría medirse por aparte, ¿listo? Para entregar resultados aún más específicos para el cliente. Entonces, cuando se trata de blogs, podemos hablar de fidelización, que sería el número de usuarios nuevos versus los usuarios recurrentes, el número de suscriptores, el contenido de evergreen. Este contenido es el que más es compartido y leído por los usuarios. El social share, o el número de publicaciones en blog que más son compartidas por los usuarios en sus medios sociales. El número de comentarios, y en comentarios pueden ser comentarios positivos, negativos o neutrales, y las descargas de contenidos específicos o exclusivos del blog. Entonces, pues, insisto, son muchos, hay más,
pero no se tienen que utilizar todos, sino los que ustedes consideren necesarios para medir el rendimiento de lo que estén haciendo en un blog o en un website con funcionalidades de blog. Si de pronto tenemos un e-commerce, entonces también se deberían contemplar una serie de Key Performance Indicators importantes o mínimos necesarios, como por ejemplo la tasa de añadido a compra, la tasa de abandono de compra o la tasa de abandono en el carrito de compras, la tasa de conversión, las ventas totales, los productos más vendidos, la tasa de devolución de productos, los productos más devueltos, los comentarios positivos postventa, comentarios negativos postventa, el retorno a la inversión. ¿No? Acá en este material que más tardecito les voy a compartir, también les dejo unos enlaces donde se amplía esta información para aquellos que quieran reforzar un poquito estos conceptos. Cuando se trata de un aplicativo móvil, lo mismo, hay una serie de KPIs, descargas, usuarios activos mensuales, usuarios activos diarios, número de tiempo de uso de la aplicación, usuarios recurrentes, retorno a la inversión. Cuando se trata de una estrategia de Search Engine Optimization o SEO, hablamos del número de páginas indexadas que componen el sitio web, el tráfico desde buscadores, el tráfico referido y links externos, la posición media de cada página que compone el sitio web, las palabras clave, las keywords que mejor posicionan o que mayor rendimiento están entregando, el volumen de búsqueda, la autoridad de la página, etcétera, etcétera. Hablamos de emailing, envíos efectivos totales, tasa de rebote, perdón por el error de digitación, tasa de apertura, porcentaje de clics o el click-to-rate, el tráfico desde newsletters, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de Search Engine Marketing, entonces también hay una serie de KPIs o de métricas que se pueden convertir en Key Performance Indicators cuando son bien seleccionadas, como tráfico desde red de búsqueda, tráfico desde red de display, número de impresiones, número de clics o CTR, conversiones, etcétera, etcétera. Obviamente aquí habría que hacer lo mismo o habría que seleccionar Key Performance Indicators por cada una de las redes donde se hace la respectiva pauta, donde se ejecutan las respectivas campañas. ¿Listo? Y lo mismo para si es SEM en Google o SEM en Yahoo o SEM en Bing. Habría que especificar la red y el medio específico. Algo similar ocurre con el contenido orgánico en medios sociales. Digamos que hay unos y performance genéricos, pero recuerden que estos pueden variar muchísimo dependiendo del medio social donde se esté ejecutando este tipo de estrategias. Si esta estrategia va para Facebook y además va para Twitter y además va para Pinterest y va para Instagram, entonces pues obviamente tendremos que para cada medio seleccionar los Key Performance Indicators que nos van a permitir medir el rendimiento del contenido orgánico en cada medio. Eso se tiene que hacer por medio, o lo ideal sería hacerlo por medio para poder entregarle resultados exactos al cliente. Y lo mismo cuando se trata de pauta en medios sociales. Habría que establecer en qué medios sociales se está haciendo la pauta para identificar los Key Performance Indicators para medir el rendimiento de la pauta en cada medio. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Ok. ¿Seguros todo claro? Me preocupa un poco tanta claridad. Bueno, listo. Bien, muchachos. En definitiva, lo que quiero en primer lugar es recordarles algunos puntos clave de todo este tema de Key Performance Indicators. Y lo segundo es que tengan claro que para algunos de sus entregables que están enfocados en estrategias, pues tuvo que ser necesario que ustedes plantearan Key Performance Indicators adecuados, Key Performance Indicators coherentes. En esta etapa, en esta segunda etapa de cierre, la idea es que revisen y verifiquen si realmente tienen los Key Performance Indicators adecuados, justos, necesarios y coherentes. Si de pronto ven algunas incoherencias o si de pronto ven que faltó la adición de algún Key Performance Indicators importante, entonces pueden hacer correcciones, pueden hacer ajustes y pueden hacer cambios, pero también tengan en cuenta que esos cambios deben hacerlos a la luz de los cambios y los ajustes que hayan hecho previamente en su EDT y en todo lo relacionado con el hito número 1. Al final todos los documentos tienen que estar perfectamente
cohesionados y organizados. Y no es por una cuestión netamente académica, eso supera lo académico. Listo, digamos que a nivel académico yo sí les exijo esos aspectos, pero eso va más allá de lo académico. Cuando ustedes, por ejemplo, se estén enfrentando al cliente y le estén mostrando la información, entre más organizada y cohesionada esté toda la documentación, pues mucha más claridad va a tener el cliente, mucha más confianza ustedes le van a generar al cliente, el cliente va a tener más ganas de seguir trabajando con ustedes y eso les va a permitir abrir aún más puertas. Esto no es solo una cuestión académica, es también una cuestión de la vida real. En la vida real, y ustedes lo saben, entre más claridad haya en lo que uno hace, entre más proceso uno demuestra, entre más desarrollo uno evidencia, pues mayor poder de convencimiento se tiene frente a los interlocutores. Entonces, simplemente quería pues hacerles esas recomendaciones y recordarles esos aspectos para que precisamente sigan puliendo lo que ustedes ya vienen construyendo. En cuanto a fechas, pues como les decía, este hito tiene una duración de 2 semanas. El hito inició el 4 de marzo, es decir, ayer, ayer 4 de marzo, ya ni sé en qué día vivo. Ayer 4 de marzo, finaliza el hito el 17 de marzo para una duración de 2 semanas. La fecha límite de entrega de la matriz de indicadores, la presentación y la URL del video de presentación es para el 17 de marzo. Listo, tengan en cuenta esta fecha. Fecha límite de evaluación y retroalimentación por parte del docente, en este caso yo, hasta el 24 de marzo. Bueno, yo tendré como esos 8 días límites para entregarles a ustedes la retroalimentación. La rúbrica de evaluación y los ítems que se van a tener en cuenta son los siguientes. En primer lugar, la matriz de indicadores clave de resultados. Esto tiene un peso del 40%. En segundo lugar, documento de presentación, puede ser PDF o PowerPoint, de indicadores clave de resultados, 40%. Tercero, video de presentación de los indicadores clave de resultados, 15%. Cuarto, la participación en el foro del hito 2, 5%, para un total del 100%. Esta nota dentro del peso global de la asignatura es del 30% o tiene un peso del 30%. ¿Estamos claros con respecto a esta información? Daniel, Laura, Julián, Jason, Brian. Wilmer, ¿se refiere a correcciones del hito número 1? Bien, ok. Sí, es posible agregarlas. Es posible agregarlas. Obviamente no va a haber una retroalimentación tan amplia y tan profunda sobre esos ajustes, porque me enfocaré principalmente en lo del hito número 2, pero sí es válido agregar ajustes tenidos en cuenta o realizados durante el hito número 1. Bueno, y también recuerden que todo lo del hito número 1, por ejemplo, lo relacionado con completitud de entregables, ustedes pueden seguir puliendo y agregando elementos necesarios a sus entregables de aquí hasta el final del trimestre. Y si de pronto quieren empezar a medir, así sea de forma parcial, lo pueden hacer para entregar resultados parciales de aquí hasta el final del trimestre. ¿No? Bien, Wilmer. Bueno, muchachos, por mi parte creo que eso es todo. No sé si ustedes tengan alguna pregunta adicional. Mientras ustedes le van echando cabeza, yo también voy pensando en si se me quedó algo pendiente. Bueno, importante, para el hito número 1 se habilitó un espacio de asesorías. Para este hito número 2, sí, claro que sí, Esteban. El ejemplo que les mostré al principio está disponible en el aula virtual y no solo está presente en la presentación, el PowerPoint, sino además está la matriz de indicadores de resultados que presentó el estudiante, está el PowerPoint y está el video que él hizo. ¿Listo? De esa forma ustedes pues tienen una buena referencia de ese trabajo y de cómo se debe hacer la entrega. ¿Listo, Esteban? Bien, a eso iba Catalina.
Para el hito número uno se habilitó un espacio de asesorías, muy poquitos lo aprovecharon, pero bueno, no importa, igual se habilitó el espacio. Para este hito número dos es un poquito, o va a ser un poquito más complicado que yo logre habilitar ese espacio por una cuestión de cruce con actividades correspondientes al primer trimestre. Se me están cruzando actividades, entonces me queda bastante complicado habilitar ese espacio. Sin embargo, Catalina y todos sí me pueden contactar a través del correo electrónico, me pueden hacer preguntas y podemos solucionar cualquier tipo de duda a través del correo electrónico. Así que tranquilos, si tienen alguna duda, aunque no se va a habilitar para este hito, ese espacio de asesoramiento en aula virtual, sí me van a poder contactar en cualquier momento vía correo electrónico. ¿Listos? Para el hito número 3 sí se van a habilitar nuevamente los espacios de asesoramiento o asesorías en aula virtual y voy a tratar de que sean 2 por cada grupo. Vamos a tener tiempo suficiente y de sobra para las asesorías en tercer y último hito. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención, gracias por su excelente disposición. Espero que les vaya muy bien, espero que en serio analicen juiciosamente la retroalimentación, que obviamente la confronten con lo que ustedes tengan de conocimientos y lo que ustedes consideren que es lo mejor, hagan los ajustes que ustedes consideren que son los justos y los necesarios. Al fin y al cabo, los que más conocen el proyecto son ustedes, así que traten de hacer los ajustes que ustedes consideren justos y necesarios. Y nada, a partir de esos ajustes, arranquen con el hito número 2, estoy seguro que les va a ir muy bien. Ahí nos estamos entonces hablando para cualquier duda